Dicen que las guerras del siglo XXI no se ganan con tanques ni misiles, sino con información, con rutas comerciales, con control sobre los recursos y los mares. Y si eso es cierto, entonces lo que acaba de ocurrir en Yemen no es solo un conflicto regional, es una señal del cambio histórico que está poniendo de cabeza todo el orden mundial. Por primera vez en décadas, un país pequeño, empobrecido y devastado por años de guerra civil, acaba de desafiar directamente a una de las potencias militares más respaldadas del planeta. Yemen ha tomado el control de una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo y ha dejado a Israel y por extensión a Estados Unidos sin una respuesta clara. Esto no es una simple noticia internacional, es el síntoma de algo mucho más grande, el desmoronamiento del equilibrio global que durante décadas se construyó alrededor del poder occidental. Y lo más irónico es que el epicentro de este terremoto no está en Washington, ni en Tel Aviv, ni en Bruselas, está en el estrecho de Bab el-Mandeb, un punto diminuto en el mapa, pero tan crucial que por ahí pasa casi una quinta parte del comercio mundial. La pregunta que muchos se hacen ahora es simple pero profunda. ¿Cómo llegó Yemen, un país golpeado, pobre, dividido, a desafiar a Israel y, de paso, al sistema económico global? ¿Qué está en juego detrás de esos barcos detenidos, de esos misiles lanzados al Mar Rojo, de esas amenazas que ya no suenan como amenazas vacías? Y más aún, ¿por qué las grandes potencias parecen paralizadas, sin una respuesta clara? Para entenderlo, hay que mirar más allá de los titulares y ver el tablero completo, porque lo que estamos presenciando no es solo un conflicto militar, sino un episodio dentro del gran proceso de redistribución del poder mundial. Yemen es el espejo donde se refleja el declive del imperio americano, la crisis de legitimidad de Israel y el surgimiento de un nuevo bloque económico y político que ya no acepta vivir bajo las reglas impuestas desde Washington o Londres. El movimiento de los hutíes en Yemen, que hace solo unos años era presentado como una milicia marginal, hoy se ha convertido en un actor geopolítico capaz de alterar los mercados globales de petróleo, encarecer el transporte marítimo y poner en jaque la logística internacional. Cada barco detenido en el Mar Rojo no es solo una pérdida económica, es un símbolo, un mensaje que dice: ya no tienen el control absoluto. Y ese mensaje retumba no solo en Medio Oriente, sino en todos los centros de poder del mundo. Israel, acostumbrado a responder con fuerza ante cualquier provocación, ahora se encuentra frente a un dilema. Si responde militarmente, podría abrir un nuevo frente de guerra que se sumaría al de Gaza y al de su tensión con Irán. Si no responde, queda como un gigante paralizado. Y lo que más teme un imperio no es perder una batalla, sino mostrar debilidad. Porque cuando el poder se ve vulnerable, los demás dejan de temerle. Y mientras esto ocurre, Estados Unidos, el supuesto garante de la estabilidad global, observa desde el otro lado del mundo con un silencio cada vez más incómodo. Ya no tiene la influencia ni la autoridad de antes. Su ejército sigue siendo enorme, sí, pero su economía depende de importaciones, de deuda y de un dólar que cada vez se sostiene más por inercia que por confianza. Cada conflicto que estalla fuera de sus fronteras lo deja más expuesto. Cada sanción que impone y fracasa debilita su palabra. Y Yemen, un país que hace una década parecía insignificante, acaba de recordarle al mundo que el poder ya no se mide solo en armas, sino en coraje, en determinación y en estrategia. No es casualidad que esto esté pasando justo ahora. Mientras las potencias occidentales concentran su atención en Ucrania y en la guerra de Gaza, el resto del mundo está moviendo fichas. China fortalece su comercio con el sur global, Rusia expande su influencia energética, y países como Irán, Arabia Saudita, Etiopía y Yemen están entendiendo que el tablero puede girar a su favor. El mundo multipolar ya no es una idea académica, es una realidad que se está manifestando en el mar, en los puertos y en los mercados. Y aquí está lo más importante. El conflicto en Yemen no solo es una cuestión política o militar, es también económica. Cada barco detenido en el Mar Rojo,
encarece los productos que llegan a Europa, aumenta el precio del petróleo, altera las cadenas de suministro. Lo que pasa a miles de kilómetros termina afectando el bolsillo de cualquiera que va al supermercado. El mundo globalizado es un cuerpo interconectado. Si le cortas una arteria, el resto siente la presión. Y Yemen acaba de apretar una de las arterias más importantes del comercio mundial. Para entender lo que está pasando hoy en Yemen, hay que viajar hacia atrás, mucho antes de los misiles, los drones y los titulares. Porque nada de esto comenzó ayer. Yemen, históricamente, ha sido un punto clave en el mapa del mundo, aunque casi nunca se hable de él. Es un país que se asienta en la esquina suroeste de la península arábiga, justo donde el Mar Rojo se estrecha antes de abrirse hacia el Océano Índico. Ese paso angosto se llama Bab el-Mandeb, que en árabe significa la puerta de las lágrimas, y el nombre no podría ser más simbólico. Por ese estrecho pasa cerca de una quinta parte del comercio mundial. Petróleo, gas, contenedores de mercancías, alimentos, tecnología, todo. Es una de las arterias más importantes del planeta. Quien controle esa puerta tiene en sus manos una palanca de poder económico enorme, y eso lo saben todos: Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Irán, China, Europa. Por eso Yemen, aunque parezca un país pequeño y pobre, es un punto de disputa global. No por su tamaño, sino por su ubicación. Durante décadas, Yemen fue tratado como una periferia olvidada, dividido, manipulado, empobrecido. Su gente vivía bajo la sombra de potencias más ricas y más armadas, mientras sus recursos eran explotados o ignorados. Pero cada imperio que quiso dominar esa región, británicos, saudíes, estadounidenses, dejó detrás una herida, una desigualdad profunda y también un resentimiento acumulado. De esa mezcla nació el movimiento hutí. Los hutíes no surgieron como un grupo terrorista, aunque así los presenten los medios occidentales. Nacieron como un movimiento social, religioso y político de la minoría zaidí, una rama del Islam chiita que históricamente fue marginada en Yemen. Su origen fue local, querían autonomía, justicia social, menos corrupción, más soberanía. Pero con el tiempo, y ante la represión, se convirtieron en una fuerza armada. Y cuando Estados Unidos y Arabia Saudita intervinieron en Yemen para apoyar a un gobierno títere, los hutíes se radicalizaron. Desde entonces, el país se convirtió en el escenario de una guerra brutal. Arabia Saudita, respaldada por Washington y Londres, lanzó una campaña de bombardeos masivos que destruyó hospitales, escuelas, mercados, carreteras, todo. Fue una catástrofe humanitaria que dejó miles de muertos y millones de desplazados. Yemen se convirtió en uno de los países más pobres del mundo, no por falta de recursos, sino por exceso de saqueo. Y sin embargo, los hutíes no fueron derrotados. Resistieron. Años de bloqueos, hambre y destrucción no pudieron con ellos. Esa resistencia es la clave para entender lo que pasa hoy. Porque Yemen, a diferencia de muchos otros países invadidos o controlados por potencias extranjeras, no se rindió, aprendió a sobrevivir bajo fuego, aprendió a fabricar sus propias armas, a organizar sus propias milicias, a usar la geografía a su favor. Y lo que hoy estamos viendo en el Mar Rojo es el resultado de esa resistencia acumulada. Cuando Israel lanzó su ofensiva sobre Gaza, los hutíes vieron en ese conflicto una oportunidad histórica, no solo por solidaridad con el pueblo palestino, sino también como un acto de afirmación política, demostrar que podían desafiar a una potencia respaldada por Estados Unidos, y lo hicieron con una audacia que sorprendió al mundo. Comenzaron a atacar barcos con vínculos comerciales con Israel, declarando que lo harían mientras continuara la ofensiva en Gaza. El mensaje fue claro: si ustedes bombardean a los palestinos, nosotros les cerramos el paso marítimo. Y de pronto, un país empobrecido, devastado, sin un ejército formal, logró lo que ninguna superpotencia había hecho: interrumpir una parte del comercio global y poner a Israel contra las cuerdas.
Ningún misil israelí, ningún portaaviones estadounidense ha logrado neutralizar completamente esas acciones. Yemen no está ganando por fuerza, está ganando por inteligencia estratégica, y aquí hay algo que debemos entender: los hutíes no actúan solos. Su guía, capacidad militar, sus drones y misiles tienen apoyo técnico y político de Irán, y ese apoyo no es casual. Irán, desde hace años, busca desafiar la hegemonía de Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente. Lo hace no solo con palabras, sino con una red de alianzas regionales: Hezbollah en Líbano, milicias chiitas en Irak, grupos en Siria y por supuesto los hutíes en Yemen. Todos forman parte de una estrategia más amplia, la de construir un eje de resistencia frente a la influencia occidental y la expansión israelí. Pero hay que decirlo con claridad: este no es un simple conflicto religioso entre chiitas y sunitas, como repiten los noticieros. Es una lucha política y económica. Arabia Saudita, una monarquía ultrarrica y aliada de Estados Unidos, lleva décadas usando el dinero del petróleo para comprar silencio, armas y poder, pero su legitimidad regional está en crisis. Y Yemen, ese pequeño vecino que tanto despreciaron, se ha convertido en su talón de Aquiles. Durante años Riad bombardeó Yemen convencida de que lo sometería fácilmente, pero lo que consiguió fue el efecto contrario: fortaleció el sentimiento nacionalista y antiimperialista dentro del país. Y ahora, con cada barco detenido en el Mar Rojo, con cada misil lanzado desde territorio yemení, Arabia Saudita siente el peso de su propio fracaso, porque no pudo doblegar a un país que ni siquiera tiene una economía estable, y esa impotencia se ve, se siente, y está cambiando la percepción del poder en toda la región. Mientras tanto, Israel observa, acostumbrado a ser el actor dominante, respaldado por la mayor potencia militar del planeta, se encuentra ante algo que no puede resolver fácilmente. Yemen no es un enemigo convencional, no tiene infraestructura crítica que bombardear, no tiene grandes bases militares, no tiene una economía dependiente del comercio internacional que pueda ser sancionada. En otras palabras, no hay dónde golpear sin desatar una ola de consecuencias imprevistas. Y lo más grave para Israel no es el daño directo, sino el mensaje que envía este episodio, porque si Yemen puede desafiarlo, otros también pueden hacerlo. Lo que está en juego es la imagen de invulnerabilidad que Israel y Estados Unidos construyeron durante décadas. Esa imagen de nadie puede tocarnos se está agrietando. Y una vez que se rompe el mito de la invencibilidad, todo cambia. Por eso este conflicto tiene una dimensión global, porque lo que está ocurriendo en Yemen no solo afecta a Israel, sino al orden económico que sostiene a Occidente. El Mar Rojo es una autopista comercial que conecta Asia con Europa. Casi todo lo que consumimos, desde tecnología hasta alimentos y petróleo, pasa por ahí. Al bloquear esa vía, Yemen está recordando algo que el mundo olvidó: que el poder no siempre está en las grandes capitales, sino en los puntos de paso, en los cuellos de botella del sistema global. Cada barco desviado tiene un costo. Cada día de retraso significa millones en pérdidas, inflación, desabastecimiento. Es un golpe al corazón de la economía global y no requiere grandes ejércitos, solo control territorial y decisión. Por eso, los analistas económicos comienzan a hablar del nuevo poder de las periferias. Países que antes eran vistos como irrelevantes están demostrando que pueden hacer tambalear al sistema. Yemen es hoy el ejemplo más claro. Este episodio nos obliga a repensar qué significa el poder en el siglo actual. Ya no es solo tener armas nucleares o reservas de oro, es tener capacidad de disrupción, es poder alterar el flujo del comercio, afectar los mercados, exponer las debilidades del sistema. Yemen lo está haciendo con una fracción de los recursos que tiene Occidente, pero lo hace con una claridad política que los poderosos han perdido, la claridad de saber qué defienden. Los hutíes, más allá de sus alianzas y de sus errores, defienden algo que Occidente ya no puede comprender: la idea de soberanía. No quieren ser un peón, no quieren que las potencias extranjeras decidan su destino. Y esa idea, aunque parezca pequeña,
está resonando en muchos lugares del mundo. Porque millones de personas en Asia, África y América Latina empiezan a sentir lo mismo, que ya basta de que un puñado de países decidan las reglas para todos. Así que lo que estamos viendo en Yemen no es una simple guerra, es una lección histórica, un recordatorio de que los pueblos, incluso los más castigados, pueden cambiar el rumbo de la historia cuando se organizan y pierden el miedo. Y eso, para el sistema global actual, es la peor amenaza de todas. Cuando un país pequeño altera el comercio global, el ruido no se queda en los puertos, se extiende a todo el planeta. Lo que está ocurriendo hoy en Yemen es una demostración práctica de que el poder económico ya no está concentrado solo en los grandes bancos o las bolsas de valores, sino también en las intermishes, rutas, en los pasos estratégicos, en los puntos de control del sistema. Si el comercio internacional es el flujo sanguíneo del capitalismo moderno, entonces el estrecho de Bab el-Mandeb es una de sus arterias principales, y Yemen acaba de apretarla con fuerza. Cada barco que se desvía para evitar el Mar Rojo tiene que recorrer miles de kilómetros adicionales bordeando el continente africano. Eso no solo retrasa las entregas, también multiplica los costos. El combustible sube, los seguros se disparan, los tiempos de espera se alargan, todo eso termina en un mismo lugar, el precio final que paga el consumidor. Lo que parece una guerra lejana en el mapa se convierte en una factura más cara en el supermercado, en una tarifa más alta de electricidad, en una inflación que se cuela silenciosa por todos lados. Así de interconectado está el mundo que construyó el capitalismo global. Y aquí viene la ironía. Los países que presumían haber diseñado un sistema perfecto, eficiente, globalizado y estable, hoy descubren que su propio modelo es su mayor vulnerabilidad. El libre comercio, la deslocalización, las cadenas de suministro justo a tiempo, todo eso que las élites vendieron como progreso, ahora se convierte en una trampa. Basta con que un país como Yemen cierre una puerta para que el castillo de cristal se agriete. Y eso aterra a las potencias porque demuestra que ya no controlan el tablero. Pausa breve. Si esta parte te aclaró el mapa, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Las aseguradoras marítimas de Londres han comenzado a declarar zona de guerra buena parte del Mar Rojo. Eso significa que cada empresa que quiera enviar mercancías por allí debe pagar primas altísimas o asumir riesgos enormes. Muchas prefieren redirigir sus barcos por el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica. El viaje se alarga, los costos se duplican, el comercio se vuelve más lento y en una economía tan dependiente del movimiento constante, cualquier freno, por pequeño que sea, puede provocar un efecto dominó. Europa, que ya sufría una crisis energética desde la guerra en Ucrania, ahora enfrenta un nuevo golpe logístico. Y Estados Unidos, que se jacta de ser autosuficiente, depende igualmente de la estabilidad de esas rutas para sostener sus importaciones y exportaciones. Pero hay algo más profundo en juego, la confianza. El dólar, la gran columna del poder estadounidense, se mantiene fuerte no solo por su valor económico, sino por la fe que el mundo deposita en él. Cada vez que un país desafía el orden impuesto por Washington y sale ileso, esa fe se erosiona. Cuando Rusia resiste las sanciones, cuando China comercia en yuanes, cuando Arabia Saudita negocia petróleo en monedas distintas al dólar, o cuando Yemen bloquea una ruta comercial y las potencias no logran detenerlo, el mensaje es el mismo. El dólar ya no es intocable. Y si la moneda que sostiene todo el sistema empieza a perder su aura de invulnerabilidad, la estructura entera se tambalea, porque el dólar no es solo papel, es una promesa. Una promesa de que Estados Unidos puede garantizar el orden mundial. Pero ¿qué pasa cuando ese orden se rompe frente a sus ojos y no puede restaurarlo? Pasa lo que estamos viendo, una pérdida lenta pero irreversible de autoridad. Ya no es solo que los países busquen comerciar en otras monedas, es que ya no creen que Washington pueda resolver sus problemas. Es el principio del fin del liderazgo global estadounidense. Y lo más simbólico de todo es que no fue China, ni Rusia,
ni una gran potencia militar quien le dio este golpe. Fue Yemen, un país castigado por la pobreza, sin grandes bancos, sin tecnología de punta, sin reservas infinitas de petróleo, pero con algo que vale más que todo eso, la voluntad de desafiar. Este conflicto está mostrando que la geopolítica del siglo XXI ya no se decide solo en los despachos del Fondo Monetario Internacional, ni en los consejos de seguridad, sino también en los márgenes, en los lugares que el sistema creyó irrelevantes. El sur global, ese conjunto de países que durante décadas fueron tratados como mercados emergentes o zonas inestables, está empezando a cambiar las reglas, y eso no se logra con discursos, se logra con hechos. Yemen está actuando, Irán está actuando. Arabia Saudita, después de años de sometimiento a Washington, está firmando acuerdos con China. África está nacionalizando recursos. América Latina empieza a hablar de soberanía tecnológica. Es un movimiento lento, pero imparable. El mundo se está descentralizando. Y para las élites financieras de Occidente, eso es un escenario apocalíptico, porque su poder depende de que el resto del mundo siga obedeciendo las reglas del juego que ellos inventaron. Si esas reglas se rompen, su riqueza pierde sustento, y es precisamente eso lo que está pasando. Cada barco detenido en el Mar Rojo es un recordatorio de que el orden liberal internacional ya no es más que un eslogan vacío. No hay orden, hay fragmentación. No hay estabilidad, hay incertidumbre. No hay control, hay resistencia. ¿Prefieres análisis largos o cápsulas cortas? Dilo en comentarios y activa la campana para recibir el formato que elijas. Pero lo interesante es cómo reacciona el sistema frente a su propio declive. No con autocrítica, sino con más arrogancia. En lugar de reconocer que sus políticas de saqueo, sus guerras preventivas y su desprecio por las soberanías nacionales crearon este caos, los medios occidentales prefieren hablar de terrorismo, de piratería, de amenazas a la libertad de comercio. No entienden que el mundo ya no les cree, porque esa libertad de comercio de la que hablan siempre fue unilateral, libre para ellos, costosa para los demás. Yemen está diciendo basta, y con él, muchos pueblos más. Detrás de la geopolítica, hay algo que casi nunca se menciona, el factor humano. Yemen no está actuando desde la abundancia, sino desde el dolor. Años de bloqueos, hambre, destrucción. Un país que ha visto morir a miles de sus hijos por bombas fabricadas en fábricas de Texas o Londres, y aún así, no se rindió. Esa resistencia, ese nivel de dignidad colectiva, es lo que asusta a las potencias, porque demuestra que ni el dinero ni las armas garantizan el control total, que hay pueblos que pueden resistir cuando ya no tienen nada que perder, y cuando un pueblo así decide moverse, mueve al mundo. Lo que viene ahora es una etapa de reajuste global. Las rutas comerciales cambiarán, los precios del petróleo seguirán siendo inestables, la inflación persistirá, y los gobiernos occidentales buscarán culpables externos para no admitir su propio fracaso. Pero detrás del caos hay una enseñanza. El centro del poder está cambiando de dirección. Lo que antes se decidía en Washington, Bruselas o Londres, ahora también se discute en Pekín, Moscú, Teherán, Riad y, sí, también en Saná, la capital de Yemen. Y eso no tiene vuelta atrás. Si quieres que haga un capítulo solo con soluciones prácticas para familias y pymes, comenta soluciones ya y suscríbete. Esta redistribución del poder no será pacífica ni ordenada. Habrá turbulencia, habrá resistencia, habrá intentos desesperados por recuperar el control. Pero la historia es clara, los imperios caen, los pueblos permanecen, y cada vez que un imperio cae, el mundo aprende algo nuevo. Aprendió de Roma, aprendió de Gran Bretaña, aprenderá de Estados Unidos. Lo que hoy parece caos es, en realidad, el nacimiento doloroso de un nuevo equilibrio, y en medio de todo, nosotros la gente común también tenemos algo que aprender, que la estabilidad del mundo no puede depender de la codicia de unos pocos ni de la sumisión de muchos, que cada guerra, cada sanción,
cada conflicto geopolítico termina reflejándose en nuestra vida cotidiana. Que el precio del pan, la gasolina o el alquiler no son fenómenos aislados, son los ecos de decisiones tomadas en salas de poder que nunca nos representaron. Entender eso es el primer paso para no repetir el mismo ciclo de dominación, y por eso, aunque lo que está ocurriendo en Yemen parezca lejano, nos involucra a todos. Porque el mundo que emerja de este conflicto no será el mismo. Puede ser más caótico, sí, pero también puede ser más justo si aprendemos a ver lo que realmente está pasando. Si entendemos que detrás de cada guerra hay una lucha de clases global, un intento de mantener privilegios frente a la dignidad de los pueblos. Yemen no está destruyendo el orden mundial, está mostrando que ese orden ya estaba podrido. Entonces sigamos, a fondo, sin filtros y sin concesiones, porque lo que está ocurriendo con Yemen no es un episodio aislado, es la radiografía de un mundo que dejó de obedecer. Cuando un actor periférico comprueba que puede tensar una arteria del comercio global y obligar a las potencias a recalcular, el relato del orden estable se desmorona. No se trata solo de barcos desviados ni de mapas marítimos con líneas más largas. Se trata de cadenas de suministro que pierden sincronía, de inventarios que dejan de llegar a tiempo, de fábricas que frenan turnos, de alimentos que encarecen cada eslabón, de hogares que sienten que cada compra pesa más. Ese hormigueo de inestabilidad no nace en tu barrio, viene de muy lejos, del Mar Rojo, de una puerta estrecha llamada Bab el-Mandeb que un pueblo empobrecido decidió defender como si fuera su último bastión. Y, quizás, lo es. Israel, acostumbrado a responder con contundencia, se topa con un dilema que no se resuelve con fuerza bruta. Si abre un frente directo contra Yemen, corre el riesgo de estirar demasiado su capacidad militar y diplomática en un contexto donde su reputación internacional ya carga con demasiados cuestionamientos. Si no responde, envía una señal de vulnerabilidad que rompe el mito de invencibilidad que lo sostuvo por décadas. Y en torno a ese dilema se mueve Estados Unidos, que ya no puede actuar como árbitro único porque cada intervención suya en la región ha dejado huellas de desgaste, resentimiento y dudas sobre su eficacia. Es el síndrome del imperio cansado, mucho músculo, poca legitimidad. Ahora bien, miremos la factura económica con calma. En un sistema montado sobre la promesa de entrega rápida y costos bajos, una ruta bloqueada equivale a oxígeno racionado. El desvío por el extremo sur de África agrega días y semanas a cada trayecto. Eso es tiempo, y el tiempo en logística es dinero real, combustible, tripulación, mantenimiento, seguros que se disparan por declarar zona de guerra, penalidades por retraso, renegociación de contratos. Cada capa se suma y termina en lo único que realmente importa para cualquier familia: el precio final. ¿Cómo no va a sentirse en la canasta básica, en Perora de Quito de Emilia Sistika, el repuesto que no llegó, en el electrodoméstico que ahora cuesta más, en la tienda que retrasa reposición? En una economía donde todo está conectado, una piedra en el agua genera ondas crecientes, y Yemen lanzó varias, pero no todo es precio, también es poder de negociación. Cuando las multinacionales deben redibujar rutas, aparecen nuevos puertos, nuevas alianzas, nuevas aseguradoras dispuestas a cubrir riesgos que otras no. El tablero se multiplica, y con él, la capacidad de actores no occidentales de definir condiciones. Si hace unos años hablar de liquidar contratos en monedas distintas al dólar parecía audaz, hoy es prudente. Si hace unos años pensar en reaseguros fuera de Londres sonaba exótico, hoy es necesario. La geoeconomía se mueve, y cada movimiento erosiona el centro y fortalece los bordes. En este punto conviene insistir en algo que los grandes medios evitan: Yemen no actúa desde la abundancia, actúa desde el duelo. Años de bombardeos, bloqueos y hambre con sello de fábricas occidentales templaron una voluntad que no es fácil de quebrar. Quien ha sobrevivido a lo peor pierde el miedo. Y cuando una comunidad pierde el miedo, aprende a operar con creatividad, a aprovechar cada ventaja geográfica, cada vacío del adversario,
cada descuido del comercio global. Eso explica por qué no bastan misiles de alta gama ni flotas imponentes para normalizar la ruta. El adversario ya no juega al juego que el centro diseñó. Israel y Estados Unidos no son los únicos en el tablero. Arabia Saudita carga con su propio laberinto, normalizar relaciones con vecinos, asegurar su transición económica, sostener la autoridad interna, recomponer imagen tras la guerra en Yemen, mientras equilibra su relación con Washington y Pekín. Irán, por su parte, opera con una lógica de ajedrez largo, construir una red de disuasión que haga costosa cualquier aventura militar contra sus intereses. En ese tejido, los hutíes son un hilo clave. No, son marionetas, pero comparten una agenda: limitar el margen de maniobra de un orden que los margina. Si lo miras así, cada barco detenido es, al mismo tiempo, un movimiento militar, un mensaje político y una clase de economía aplicada. Todo esto tendría menor impacto si Occidente no estuviera lidiando ya con su propia fatiga estructural. Salarios que pierden poder, deuda pública inflada, sistemas sanitarios caros y desiguales, burbujas inmobiliarias crónicas, productividad estancada en sectores tradicionales y una política que parece vivir de eslóganes. Cuando la casa cruje por dentro, cualquier golpe desde fuera resuena el doble. Ese es el secreto incómodo del momento. Yemen no causó la fragilidad, simplemente la exhibió en el lugar y el momento precisos. Sé que a muchos les reconforta creer que bastará con proteger las rutas, con enviar más barcos de guerra, con sancionar a unos y premiar a otros. Pero la medicina no surte efecto si no toca la infección. El problema no es solo Yemen. El problema es un diseño global que concentró rutas, centralizó seguros, hiperoptimizó inventarios y precarizó eslabones para ahorrar centavos en condiciones de calma, con el costo de volverse extremadamente frágil ante cualquier sacudida. Lo vimos con la pandemia, con bloqueos portuarios, con guerras que cierran válvulas de gas y ahora con una puerta marítima en llamas. El cuento de la eficiencia total fue, en el fondo, un trueque: ahorraste hoy, expusiste mañana. Yemen llegó a cobrar esa factura. Hablemos también del relato. Lo que una y otra vez escucharemos en platós de televisión será la simplificación. Reducir a piratas, terroristas, extremistas, la conducta de un actor que ha demostrado comprender el manual del poder contemporáneo mejor que sus adversarios. Negar la racionalidad del otro es un truco viejo, pero poco eficaz. Mientras lo niegas, opera. Mientras lo insultas, te bordea. Mientras lo minimizas, te entiende. El insulto encantará al público doméstico, no abrirá rutas ni abaratará fletes. Para eso, hace falta aceptar una verdad difícil: el centro ya no manda solo. ¿Qué viene después? Probablemente una etapa prolongada de tensiones intermitentes en la ruta, con picos de violencia y treguas bajo cuerda. Algunos consorcios diversificarán hacia rutas terrestres y ferroviarias en Eurasia, otros duplicarán inventarios para amortiguar retrasos, otros, especialmente los más pequeños, quedarán en el camino. Europa lidiará con inflación importada intermitente, Estados Unidos con una narrativa cada vez más defensiva sobre su rol en el mundo y con la dificultad de traducir superioridad militar en resultados económicos concretos. Israel, con el desafío de seleccionar batallas en un vecindario donde cada paso puede abrir una grieta nueva. Ahora, la pregunta que más importa: ¿qué puede hacer la gente común ante un tablero que se mueve fuera de su control? Primero, comprender el mapa de causalidades, porque entender resta miedo y suma criterio. Segundo, organizarse en el lugar donde sí existe poder real: trabajo, barrio, consumo. No es consigna vacía: un sindicato que negocia indexaciones razonables, una cooperativa que acorta cadenas y produce local, una red de consumo que prioriza cercanía y calidad, una cámara que presiona por logística pública y competencia real. Todo eso baja precios y sube resiliencia más que 100 discursos. Tercero, exigir política industrial con brújula, no parches.
energías limpias competitivas, puertos eficientes, ferrocarriles dignos, formación técnica acelerada, compras públicas que empujen proveedores locales a subir escalón tecnológico. El discurso geopolítico entretiene. La ingeniería institucional resuelve. Permíteme aterrizarlo en imágenes muy concretas. Piensa en una ciudad que decide que no puede depender del contenedor que llega desde el otro lado del mundo cada vez que necesita un repuesto o un alimento procesado. Esa ciudad invierte en un parque agroindustrial modesto pero bien diseñado, fomenta clústeres de manufactura ligera, abre líneas de crédito baratas condicionadas a mejoras tecnológicas y laborales, y compra parte de su propio abastecimiento a ese circuito con reglas claras. No elimina el comercio global, lo equilibra. No levanta muros, levanta capacidades. En un mundo con rutas tensas, la ciudad que produce algo de lo que consume duerme mejor. Ese principio, multiplicado por regiones, es política anticrisis de verdad. Hay un punto ético imprescindible. Lo que ocurre en Yemen no es un videojuego de estrategia ni un caso de estudio neutral, es la vida de millones de personas. Es una sociedad entera que pagó con sangre su aprendizaje y otro conjunto de sociedades que pagarán con dinero su reajuste. El analista frío hablará de curvas y flujos, pero la economía es siempre gente. Madres que cambian de marca porque ya no alcanzan, transportistas que se comen horas de espera no pagadas, pequeñas tiendas que ven cómo el proveedor retrasa entregas. En el otro lado, familias que por primera vez sienten que pueden mirar a los ojos a una potencia y decir basta. Si no vemos a la gente, no entendemos nada. Quisiera volver, para cerrar este tramo, a la idea de control. Israel dejó de tener respuesta fácil porque el concepto de control que funcionó en el pasado ya no sirve cuando el oponente no necesita ganar todas las batallas, solo elegir bien dónde obligarte a gastar energía. Estados Unidos dejó de tener respuesta fácil porque su promesa de seguridad de rutas se estrella contra una realidad multipolar donde nadie puede garantizarlo todo. Europa dejó de tener respuesta fácil porque apostó a una globalización sin fricciones y ahora descubre que fricciones hay, y muchas. Yemen, en cambio, encontró su respuesta, usar el pedazo de tablero donde sí cuenta, y contarlo fuerte. Si esta explicación te está ayudando a conectar puntos que los noticieros dejan sueltos, te invito a quedarte hasta el final, porque al cierre voy a dejar recomendaciones prácticas y un resumen masticable para que puedas explicarle esto a cualquiera en tu familia. Y por cierto, te voy a pedir algo simple pero poderoso, que fortalezcas esta comunidad para que sigamos haciendo análisis sin humo, en un mundo que se apaga entre consignas, que existan espacios como este depende de ti. Volvamos a la columna vertebral de todo, la legitimidad. Los ciclos de hegemonía no mueren cuando el hegemón pierde una batalla, mueren cuando los demás dejan de creer en su historia. La historia que Estados Unidos contó durante décadas fue persuasiva: libertad, progreso, mercado, oportunidades. Hoy tropieza con demasiadas imágenes disonantes, ciudades con personas viviendo a la intemperie bajo carteles publicitarios de lujo, jóvenes cargando deudas por estudiar, hospitales con facturas imposibles, policías con equipo militar en barrios que piden bibliotecas y empleo. Si el centro no logra reconciliar su relato con la vida real, la periferia no lo obedecerá. Yemen apenas es el mensajero incómodo de esa brecha. Hay quienes preguntan si todo esto desembocará en un conflicto mayor. La respuesta honesta es que los incentivos para evitarlo son altos, pero la inercia del error siempre acecha. Un mal cálculo, un ataque mal atribuido, una escalada retórica que impida retrocesos dignos, y de pronto la región completa arde. Lo racional sería aceptar la realidad multipolar, negociar garantías mínimas para el comercio, abrir canales discretos con Saná, reducir la arrogancia y multiplicar la diplomacia. Lo probable es un camino zigzagueante con avances y retrocesos. En ese vaivén, la sociedad civil organizada puede ser ancla, pedir menos teatro, más soluciones, menos épica, más ingeniería. También es justo admitir límites.
Nadie en este canal tiene varitas mágicas. Podemos leer tendencias, explicar con claridad, proponer rutas, pero no dictamos el pulso de la historia. Lo que sí podemos hacer, y es mucho, es construir criterio. Un ciudadano con criterio no se traga el titular tramposo, no compra la guerra como entretenimiento, no se resigna a pagar siempre la cuenta. Y cuando muchos ciudadanos con criterio se juntan, cambian presupuestos, cambian leyes, cambian prioridades, nunca subestimes eso. Hasta aquí, te propongo esto. Si todo lo que está pasando te parece un terremoto lejano, vuelve a mirar tu carrito de compras, tu factura de energía, el tiempo que tardan en llegar pedidos, la volatilidad de precios en cosas simples. Ahí están las ondas. Si ya lo ves, entonces ya diste el primer paso. Lo que sigue es no caminar solo. Únete a organizaciones de tu oficio, participa en tu barrio, apoya iniciativas productivas locales, exige a tus representantes planes de logística y competencia de verdad, no discursos. El mundo no va a ordenarse por sí mismo, o lo humanizamos o lo dejan en piloto automático los mismos de siempre. Ahora sí, un pequeño paréntesis, porque lo pediste. Si este análisis te está sirviendo, suscríbete ahora mismo, deja tu me gusta y comenta con la palabra Yemen para saber cuántos llegamos hasta aquí. Además, cuéntame qué producto en tu ciudad se ha encarecido más en los últimos meses y si has notado retrasos en entregas. Leerlos nos da insumos para el próximo episodio y le dice al algoritmo que este contenido vale la pena. Comparte este video con alguien que todavía crea que esto es un tema lejano. Ayúdale a conectar la ruta marítima con su economía familiar. Esa es la clase de educación económica que no verás en horario estelar. Sigamos, porque el punto de inflexión no es un rumor, es un hecho que ya se filtra por las grietas del día a día. La economía mundial está aprendiendo a los golpes una lección que parecía olvidada. El mapa del poder no se traza solo con presupuestos de defensa y tasas de interés, también se dibuja con pasos angostos en el mar, con puertos que cambian de manos, con pueblos que deciden que ya no van a obedecer por inercia. Yemen no interrumpe el orden, Yemen revela que el orden ya estaba roto y que se sostenía a base de relatos. Cuando el relato tropieza con la realidad gana. Lo primero que cae, cuando un imperio pierde el pulso, es la coherencia. Se prometen precios estables mientras se multiplican las sanciones que encarecen la energía. Se promete seguridad de rutas mientras se subestima la capacidad de un actor periférico para torcer una arteria vital. Se promete libertad de comercio mientras se despliega una retórica que solo admite el comercio cuando beneficia al centro. La incoherencia funciona un rato, lo suficiente para el titular, para el debate televisivo, para ganar una elección. Luego se estrella contra el precio del pan, del gas, del transporte. Y el precio es un lenguaje que toda sociedad entiende. Esta es la parte que más duele admitir en las capitales occidentales. El problema ya no es de fuerza, es de legitimidad. La fuerza sirve para cerrar una boca de fuego aquí, para escoltar un convoy allá, para mandar un mensaje muscular a la audiencia doméstica, pero la legitimidad es otra cosa, es que el resto del mundo crea que tu intervención baja el conflicto, que tu moneda estabiliza, que tu diplomacia abre puertas, que tu tecnología abarata la vida en vez de encarecerla. En esa medición, la aguja se mueve en dirección equivocada, y no la mueve Yemen solo, la mueven décadas de recetas que convirtieron el sur del planeta en una zona de sacrificio, una cantera de materias primas y mano de obra barata, un mercado de consumidores endeudados. Por eso el gesto yemení no es solo militar ni simbólico, es pedagógico, enseña que hay palancas baratas y efectivas si se entiende el sistema no desde la cúpula, sino desde sus puntos de fragilidad, y enseña algo más, devastador para el orgullo del centro, que el cálculo de costo-beneficio cambió. A fuerza de bombardeos y bloqueos, forjaron un adversario que puede operar con poco, aceptar pérdidas y sostener posiciones por tiempo largo, mientras obliga a su oponente a gastar muchísimo más para conseguir resultados modestos.
Eso en economía política se llama asimetría inteligente. Es la misma lógica que hundió guerras largas en otras latitudes y que ahora se traslada al océano. De este lado, del lado de quienes tratamos de traducir el caos a palabras que tengan sentido, la responsabilidad es no caer en la mística del desastre. No es cierto que todo está perdido, no es cierto que solo queda resignarse, no es cierto que la historia es un péndulo caprichoso que nos arrastra. Lo que sí es cierto, el mundo que conocimos se acaba y el que viene no se va a parecer a los folletos de la globalización feliz. Habrá inflación intermitente, habrá shocks de oferta, habrá rutas que cambian, habrá monedas que compiten, habrá alianzas que hoy parecen imposibles y mañana serán rutina. Habrá, sobre todo, una pelea abierta por quién paga la cuenta del reajuste. Si dejamos que la paguen los de siempre, tendremos más miseria y más autoritarismo. Si aprendemos a construir poder desde abajo, la factura podrá repartirse de modo más justo. Aquí entra la parte que no suele hablarse cuando se discute geopolítica, la microfísica de la resistencia económica. Las soluciones no están solo en cumbres y tratados, están en miles de decisiones que pueden amortiguar el golpe y, con suerte, redirigir el curso. Empresas que entienden que depender de un solo proveedor barato al otro lado del planeta es una vulnerabilidad, no un triunfo. Gobiernos locales que reconocen que una red de pequeños productores cercanos es un seguro contra rutas tensas. Universidades e institutos que deciden formar técnicos en lo que efectivamente falta, no en lo que queda bonito en los QTAR, rankings. Compras públicas que dejen de ser un botín y se conviertan en locomotora para subir la vara tecnológica y laboral del proveedor local. Esto aburre a los que aman el espectáculo del poder, pero salva bolsillos y equilibra sociedades. También está la ética del consumo en tiempos ásperos. La publicidad te repetirá que tu poder está en la elección individual frente a la góndola, como si el mundo fuera un catálogo infinito y neutral. No lo es. Pero ese pequeño margen, cuando se coordina, cambia cosas. Elegir cercanía cuando se pueda, apoyar cooperativas que transparentan costos, no premiar a empresas que suben precios por puro oportunismo, sostener comercios de barrio que sostienen empleos de barrio, presionar con la billetera cuando haya carteles de precios evidentes. No se trata de moralina, se trata de supervivencia razonable. Un tejido local vivo es un amortiguador real cuando la marea global se pone brava. Si el tablero global camina hacia la multipolaridad, deberíamos asumir de una vez lo que eso implica, negociar de verdad. Negociar con quien antes no se negociaba, aceptar que habrá monedas que se usen en paralelo al dólar, aceptar que habrá foros donde Washington no será el moderador y Bruselas no llevará el reglamento. Negociar con realismo, sin humillación ni servilismo, pero sin la arrogancia que nos metió en este bucle. La multipolaridad no es un paraíso, es una selva con más depredadores. Por eso hace falta Estado que planee, sociedad civil que controle y economía mixta con brújula. Donde sea posible, sumar capas de cooperación regional que reduzcan dependencia de arterias lejanas. Si aprendimos algo de este episodio, es que la distancia es un riesgo cuando todo depende de una sola puerta. Hay, además, una conversación pendiente sobre seguridad que no pasa por más barcos ni más drones. Seguridad es que el precio de la energía no sea una montaña rusa. Seguridad es que un shock de fletes no dispare la pobreza. Seguridad es que las ciudades puedan abastecerse de lo básico, aunque una ruta internacional se cierre por semanas. Eso exige invertir en lo aburrido, redes eléctricas, transporte ferroviario, almacenamiento, puertos públicos eficientes, estándares de competencia que rompan oligopolios. Es menos glamuroso que una cumbre en un hotel 5 estrellas, pero es lo que separa a una sociedad que aguanta del resto que se quiebra. Una advertencia, por si alguien quiere aferrarse a la ilusión de la bala de plata: nadie, absolutamente nadie, va a desactivar de un día a otro la palanca que descubrió Yemen. Podrán desescalar episodios, acordar ventanas de paso, firmar papeles para evitar picos de tensión. Pero mientras el conflicto mayor siga abierto, mientras Palestina siga siendo una herida
y mientras el orden económico siga sin ofrecer justicia mínima a los de abajo, el incentivo para volver a apretar la arteria seguirá ahí. Quien prometa normalidad total en el corto plazo, miente o se miente. Lo sorprendente, y también lo esperanzador, es que la misma palanca que hoy se usa para bloquear puede inspirar palancas en sentido contrario, redes de solidaridad material entre ciudades, bancos públicos que fijen líneas de crédito anticíclicas, acuerdos logísticos entre puertos de la región para compartir capacidad, consorcios de compras que reduzcan costos a pymes y un largo etcétera de ingeniería social que no sale en la foto, pero construye resiliencia real. Si el capitalismo globalizado nos enseñó a depender de lo frágil, nos toca ahora desaprender y rearmar lo robusto. No olvidemos la dimensión cultural. Décadas de propaganda nos convencieron de que el progreso era sinónimo de desarraigo, trabajar para marcas sin rostro, consumir cosas que viajan medio mundo, aceptar como natural que una ciudad no pueda alimentarse a sí misma ni producir un repuesto básico. La crisis actual nos recuerda que había otra palabra escondida, sepultada bajo toneladas de marketing: arraigo, no como nostalgia, sino como estrategia, arraigo productivo, arraigo laboral, arraigo comunitario, lo contrario de encerrarse, porque la cooperación internacional sigue siendo vital, pero cooperar desde pie firme, no desde rodillas. Quiero, antes de cerrar, dejar un mensaje a quienes se sienten pequeños frente a un tablero inmenso. No subestimen lo que una comunidad que piensa puede hacer. Cada avance histórico que nos mejoró la vida nació de decisiones locales multiplicadas: la jornada digna, la seguridad social, la educación pública, el agua potable, el transporte colectivo. Nada de eso llovió desde ministerios iluminados. Se arrancó, se discutió, se perfeccionó. Este episodio que nos ocupa no será distinto. Deliberar, organizar, sostener y medir resultados. Si se vuelve hábito, mueve montañas. Y para quienes están tentados por el cinismo, una última defensa de la esperanza. El cinismo se disfraza de inteligencia, pero es pereza disfrazada. Sirve al statu quo mejor que cualquier discurso oficial, porque desarma al que podría actuar. Yemen no se paró frente a una flota para escribir poesía épica, lo hizo porque la vida de su gente ya no admitía más obediencia. Aprendió, se organizó, encontró su palanca y la usó. Ese es el antídoto contra el cinismo. Una palanca concreta, aunque sea pequeña, aunque solo alcance para bajar el precio de algo en tu barrio o para mejorar una condición en tu trabajo. La dignidad también se mide en centímetros. Llegados aquí se impone una síntesis honesta. Un país castigado mostró que el centro no tiene mando absoluto. La economía global, optimizada para el aplauso, quedó expuesta a su fragilidad. El poder occidental enfrenta su cuesta abajo no por falta de fuerza, sino por falta de legitimidad y por exceso de incoherencia. El sur global no es un bloque uniforme, pero acumula razones y capacidades para negociar distinto. En ese paisaje, la gente común no es espectadora. Es mano que sostiene o retira el sostén. Si la retiramos con inteligencia y la volvemos a poner en estructuras más humanas, quizá de esta crisis salga una época menos cínica y más decente. Si todo esto te resuena, no es casualidad. Estás viendo lo que muchos prefieren no ver, que una puerta en el mar puede desnudar un siglo de ilusiones. Y también estás viendo que hay salida, aunque exija paciencia, organización y esa virtud rara en tiempos de gritos: pensar. Al final del día, lo que viene no lo decidirán únicamente los despachos ni los arsenales. Lo decidirán las redes que tejamos, las instituciones que exijamos, los hábitos que cambiemos y la valentía de no aceptar la versión infantil de la realidad. El mundo que de verdad merecemos no será el de la eficiencia hueca, sino el de la suficiencia digna. No será el de la obediencia automática, sino el de la cooperación consciente. No será el de las promesas infladas, sino el de los resultados comprobables. Puede parecer menos épico que las banderas al viento, es infinitamente más civilizado. Y ahora sí, hagamos lo mínimo que está a nuestro alcance
para que esta conversación no se apague. Suscríbete para que podamos seguir desmontando relatos con calma y rigor. Deja tu me gusta si este análisis te ayudó a conectar los puntos que nadie conecta en horario estelar. Escribe en los comentarios la palabra Yemen y cuéntame qué producto o servicio has visto encarecerse o retrasarse en tu ciudad en las últimas semanas. Leerlos nos sirve para ajustar los próximos episodios con ejemplos reales. Comparte este video con esa persona que cree que lo del Mar Rojo es un tema lejano. Muéstrale cómo una arteria en el mapa leite en su propio bolsillo. Y si quieres apoyar aún más, recomiéndanos en tus grupos y redes. Esta comunidad se fortalece cuando ustedes la empujan.